todo, por supuesto, como hizo Daniel, un agradecimiento a los organizadores de este congreso por darnos la oportunidad de volver a estudiar seguros de la primera vez desde 1968 que rendí con Héctor Alegría y me tocó reticencia. Además, bueno, por supuesto compartir la tribuna con Daniel, con el que somos amigos desde hace muchísimos años y con el que hemos compartido muchas tribunas, generalmente para hablar de derecho concursal. Hoy hablamos de otros temas. Bueno, te quiero decir, Daniel, que los turcos adoptaron el Código Civil suizo y los suizos no se fueron a vivir a Turquía, según es evidente. Somos conservadores. Bueno, el tema del cual vamos a hablar hoy lo hemos titulado Contratos por adhesión, cláusulas abusivas y seguro, una relación complicada. Y por supuesto que es una relación complicada porque, en primer lugar, hay infinidad de o múltiples fuentes normativas que tratan de esta materia. La Constitución Nacional, por supuesto, que constituye esto de la pirámide que dijiste, Daniel, me hizo acordar también, el doctor Alegría siempre dice, en la Argentina la pirámide empieza por el formulario. Eso porque alguna vez fue a inscribir una prenda con registro de no sé qué cosa y le dijeron, no, doctor, eso no se puede porque no está en el formulario. Así que es cierto lo que tú dices de que la pirámide de Kelsen en la Argentina está invertida. Pero la Constitución Nacional tenemos que mencionarla, por supuesto la Ley de Seguros 17.418, la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial, que tiene reglas sobre contratos por adhesión a condiciones generales, dentro de ellas tiene cláusulas abusivas para la teoría general del contrato y además trata de la misma materia en el capítulo de los contratos con consumidores. La doctora Compiani, con un gran optimismo, ha dicho que el núcleo duro de la tutela del contrato de consumo dentro del Código reporta un considerable beneficio de dar coherencia al sistema. Yo no estoy tan seguro que el sistema sea coherente y seguramente las incoherencias que vamos a ver a lo largo de esta charla pueden constituir una prueba de que el optimismo de la doctora Compiani quizás no esté demasiado justificado. Vamos a hacer inicialmente una exégesis de las reglas del Código Civil. Empezar el Código no da una definición de cláusulas abusivas, tampoco hace un listado de cláusulas abusivas tipo lista negra, pero en el capítulo de consumo sí contiene una norma, el artículo 1119, según el cual es abusiva la cláusula que tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Si cambiamos consumidor por adherente o consumidor por la otra parte, tenemos una definición de cláusulas abusivas dada por el mismo Código Civil y Comercial. El Código ha adoptado una fórmula abierta, en el artículo correspondiente da una serie de criterios para determinar cuándo una cláusula es abusiva, y la doctrina está totalmente conteste en que tanto las reglas del Código en materia de contratos paritarios como en materia de contratos de consumo se aplican, tanto a los contratos paritarios como a los contratos de consumo. De modo pues que, tenemos un panorama normativo extenso para regular este tema de las cláusulas abusivas. Y vamos a comenzar haciendo una exégesis de los incisos del artículo 988, que es el que enumera las cláusulas abusivas. El primer inciso se refiere a las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. Estas cláusulas, bueno, las definiciones de la doctrina son infinitas, por supuesto cada autor da su propia idea, pero podemos sintetizarlo siguiendo a Noemí Nicolau, la distinguida profesora de Rosario, diciendo que son las cláusulas que suprimen la causa de la obligación de pagar la contraprestación del adherente, porque en los hechos la estipulación de que se trate autoriza a la contraparte predisponente a liberarse de cumplir justamente la prestación que da causa al pago. ¿Y cuáles son estas cláusulas? Bueno, por ejemplo, la cláusula que aparece en muchos estacionamientos de automotores, el garaje no se hace responsable del robo del vehículo, la que tenían algunos bancos que decían el banco no se hace responsable por el robo de las cosas que usted introduce en la caja de seguridad, pero además esto ya estaba en el Código Civil de Vélez Sarsfield, cuando decía que el posadero no se exime de responsabilidad por los avisos que pudiera poner, respecto justamente de los bienes introducidos en
en la posada. El inciso B, ¿qué es ese ruidito? ¿Nos escapamos? No se hace responsable de nada. Tal cual. Bueno, gracias por el sonido, muy simpático. Gracias. El inciso B dice cláusulas que importan renuncia o restricción de los derechos del adherente o amplíen derechos del predisponente que resulten de normas supletorias. Esta es una fórmula que viene de la Ley de Defensa del Consumidor, de la 24240, de su artículo 37, y es una regla que, sobre todo en los contratos paritarios, hay que manejar con mucho cuidado, porque en realidad no cualquier renuncia del no predisponente y no cualquier ampliación de los derechos del predisponente hace abusiva la cláusula. De modo que si la renuncia o la ampliación tiene una adecuada compensación o contraprestación, no hay razón para calificarla como abusiva. El inciso C del 988 se refiere a las cláusulas sorpresivas. Esta es una norma que proviene de los principios para los contratos comerciales UNIDROIT. Estos principios que son sumamente conocidos y constituyen probablemente el cuerpo normativo de software, de soft law más conocido, identifica dos tipos de cláusulas sorpresivas. Las cláusulas sorpresivas por su contenido, esto es, aquellas que el adherente no hubiera podido esperar en un contrato estándar, y las sorpresivas por su redacción o presentación, que son las cláusulas poco claras, las cláusulas oscuras, las cláusulas incomprensibles o las que tienen consecuencias o implicancias difíciles de prever para el adherente. Por ejemplo, la utilización, dice los mismos comentarios de los principios UNIDROIT, los que tienen una terminología sofisticada o poco corriente. Quiero señalar respecto de este inciso C que el profesor Stiglitz, tan citado por supuesto en esta materia, dice que no es suficiente que la cláusula sorpresiva sea inesperada. Es preciso que se trate de una situación de acentuada inequidad y de subrayada anormalidad. Es decir, que no basta solamente que la cláusula sea una cláusula que no sea habitual en ese tipo de contratos por adhesión. En materia de contratos de consumo, también hay reglas específicas, el 1117, que remite a las reglas de los contratos por adhesión, el 1119, que da la definición que ya hemos visto, y el 1121, que dice que no pueden ser declaradas abusivas las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien o servicio procurado. Esta norma, que tiene su fuente en el artículo 4 de la Directiva Comunitaria Europea número 13 del año 1993, es muy importante porque va a tener una gran relación con la posibilidad de que cláusulas delimitativas del riesgo, de lo que se trató ayer en el panel en el cual estuvo la doctora Compiani y el doctor Facal, sean o no consideradas como cláusulas abusivas o susceptibles de ser declaradas abusivas. Estoy yendo para atrás. Bien, en materia de la Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 37 en parte ha sido transcripto al Código Civil y Comercial, como lo hemos visto, y también contiene, digamos, algunas hipótesis que son, digamos, cláusulas identificadas ya de por sí como abusivas, las que contengan un precepto que impongan inversión de la carga de la prueba, y las que importan renuncia o restricción a derechos del consumidor o ampliar los derechos de la otra parte, que en definitiva se comprende dentro de la misma regla que ya habíamos visto en el 988 del Código Civil y Comercial. La Ley de Seguros también prevé cláusulas abusivas. En definitiva, lo que hace no es dar una fórmula abierta que defina genéricamente cuándo una cláusula puede ser abusiva, sino que se refiere a ciertas cláusulas en particular. Así es nulo el convenio que exonere al asegurador de la responsabilidad por su mora, es nula la cláusula compromisoria incluida en la póliza. Hoy en día en el mundo se habla del arbitraje en materia de seguros, pero nuestra ley sigue prohibiéndolo. Y el artículo 59 dispone que el plazo de prescripción no puede ser abreviado, ni es válido fijar un plazo para iniciar acciones judiciales. ¿Cómo se relacionan todos estos cuerpos legales? Bueno, la doctrina especializada en materia de seguros dice que con la sanción del Código Civil y Comercial,
Encontramos regulaciones de cláusulas abusivas, como decíamos, en la Ley de Defensa del Consumidor, en el capítulo de contratos paritarios por adhesión a condiciones predispuestas y en materia de contratos de consumo en particular, con lo cual se da una protección diferenciada y escalonada y a su vez acumulativas. De modo pues que las reglas de los contratos paritarios se aplican también a los contratos de adhesión y a los contratos de adhesión a los contratos de consumo. De modo pues que, diríamos, hay una suerte de aplicación indiscriminada de las reglas del Código Civil para los contratos paritarios y para los contratos de consumo que pueden aplicarse a uno y otro tipo de contrato. ¿Cuáles han sido los efectos de la aplicación acumulativa al contrato de seguro? Y acá viene un poco lo que decía Daniel hace un rato, la justicia compasiva. Esto es aquella que ha ido superando limitaciones establecidas en los contratos y aún muchas veces en la misma ley para asegurar digamos, que la víctima o el consumidor vulnerable, hipervulnerable, obtenga alguna satisfacción. Por ejemplo, se ha declarado la ilegalidad de la cláusula de suspensión de cobertura automática por falta de la prima, sentencias de La Pampa y de Mendoza del año 2021. Se ha dicho que el vencimiento de la licencia de conducir constituye una exclusión de cobertura abusiva. Sobre la franquicia se ha dicho que desnaturaliza el vínculo contractual. Esta sentencia es muy curiosa porque dice: contraría el orden público, la moral, la buena fe, la doctrina del acto propio, el ejercicio regular de derecho, las normas legales relativamente imperativas, los principios esenciales que informan y gobiernan el derecho dispositivo, la finalidad económica y jurídica del tipo contractual. Esto para decir que no es válida la franquicia, o que es abusiva la franquicia, en fin. Hay una sentencia de la Cámara de Apelaciones de Azul muy conocida, con voto del doctor Galdós, distinguido jurista, por suerte casada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que excluyó del seguro, que consideró abusiva la cláusula que excluye del seguro a los accidentes derivados del uso de motocicletas o vehículos similares. Dijo que esa cláusula configuraba un estándar sospechoso de irrazonabilidad. A mí me parece que las motos suelen ser más peligrosas que otros vehículos, pero bueno. También se ha dicho que es abusiva la cláusula que excluye la responsabilidad del asegurador cuando el conductor se encuentra en estado de ebriedad. Se ha dicho esto porque la aplicación de esa norma suprime la obligación de la compañía en contra de lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Seguros, sentencia de la Cámara Civil por su sala K. Y ha habido otros efectos. La ineficacia del límite de cobertura frente a las víctimas, que señalaba Daniel. Efectivamente, muchos fallos han hecho hincapié en que la víctima no puede estar fuera de la consideración del tribunal en el caso de este tipo de accidentes y, por lo tanto, el asegurador está obligado a pagar la totalidad de la indemnización que se le ha sido concedida a la víctima y si ésta está por encima del límite de la cobertura, tendrá una acción de repetición contra el asegurado que causó el accidente de tránsito. Algunos autores muy distinguidos en el área del seguro han sostenido, para justificar este tipo de soluciones, que la víctima viene a ser así una suerte de tercero que está vinculado al contrato de seguro, como una suerte también de consumidor del seguro. Y una cosa que ha sido particularmente significativa, y a mi modo de ver, como vamos a ver, totalmente injustificada, es la modificación del plazo de prescripción que prevé la Ley de Seguros, que como todos saben es de 1 año, para aplicar la regla quinquenal, de prescripción quinquenal del Código Civil y Comercial. ¿Cuáles son los fundamentos de estas decisiones? Bueno, en primer lugar, el rango constitucional, es decir, la invocación del artículo 42 de la Constitución Nacional. Por ejemplo, la Cámara de Apelaciones de Azul, en una sentencia del 4 de abril del 2024, dice que la aplicación de la prescripción anual resulta disvaliosa porque importa una interpretación regresiva al afectar el nivel de protección alcanzado por el consumidor bajo el régimen de la Ley 26.361 y entra en pugna con el principio pro consumidor y la tutela constitucional reconocida en el artículo 42 de la Carta Magna. Alguna sentencia de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial también habla de la interpretación regresiva. Esto viene a cuento del derecho americano de derechos humanos.
La Corte Americana de Derechos Humanos ha sostenido que no corresponde ninguna interpretación que no sea progresiva, por supuesto excluye cualquier interpretación regresiva. Y yo diría que la Corte Americana de Derechos Humanos no solo es ideologizada, como dijo muy bien Daniel, sino que además no admite el margen de apreciación nacional, lo cual en Europa ha sido siempre la válvula que ha permitido darle, digamos, flexibilidad al derecho de los derechos humanos europeos para que pueda adecuarse al modo en que esa idea es reconocida en cada uno de los países. Algunos fallos han dicho que la Ley de Defensa del Consumidor reviste mayor jerarquía normativa que la Ley de Seguros. Este es un fallo de la Cámara Civil y Comercial de Córdoba del año 2023. Muchos han hablado del orden público que tiene la Ley de Defensa del Consumidor y, por supuesto, hay quienes también han invocado, particularmente en materia de seguros obligatorios, la función social del seguro. Y a veces hay algunos fallos que son realmente muy simpáticos porque utilizan unos sofismas que realmente, si los dijeran en una mesa de examen, sería bastante difícil que aprobaran, porque hay un señor que dice en un fallo que la causa del daño no es que no tenga carnet de conductor, la causa del daño es que no respetó la prioridad de paso. Claro, obvio, pero tener el carnet de conductor es una condición que está establecida en el contrato para la validez y la eficacia de la cobertura y además supone no un mero trámite administrativo, como dice la sentencia, sino una comprobación de la aptitud física y de la habilidad para conducir. Con lo cual, parece lógico que quien quiera mantener la cobertura tenga que tener un carnet habilitante. ¿Cuáles son las observaciones que nosotros podemos hacer a estas soluciones judiciales? Bueno, la primera es que en el derecho argentino no hay leyes constitucionales. Es decir, las únicas disposiciones que tienen rango constitucional son los tratados del artículo 75, inciso 22. Todas las demás leyes están en un mismo nivel de jerarquía. La Cámara Comercial, por su sala A, ha dicho expresamente, si bien la Ley 17418 y el Código Civil y Comercial tienen idéntica jerarquía, la primera regula el contrato de seguro en forma específica, por lo que en todo caso prevalece sobre la norma de carácter general, lo cual vamos a ver después es bastante opinable. Se ha dicho que los derechos del consumidor están amparados por la Constitución Nacional en el artículo 42, pero lo cierto es que la jurisprudencia mismo de la Corte Suprema, con el voto del doctor Rosenkrantz, ha dicho que la Constitución Nacional también protege el derecho de propiedad y los derechos causados en los contratos están comprendidos en la garantía del artículo 17 de la Constitución. La Corte Suprema ha hecho explícita la idea de que la ley general posterior no deroga la ley especial anterior. Quiero señalar que en nuestra obra de Instituciones de Derecho Civil Parte General, citando a los autores franceses, hemos dicho: si el conflicto se plantea entre una ley antigua especial y una ley nueva general, la solución es dudosa. La ley nueva no deroga necesariamente la ley especial contraria más antigua, salvo que resulte incompatible la existencia de una excepción a la nueva ley general causada en la ley especial anterior. Todo depende de la intención del legislador, quien puede también haber pretendido la derogación de la ley antigua en su dominio particular. Ahora, ¿cómo funciona esto acá, entre la ley 17418 y la ley de protección al consumidor o el Código Civil y Comercial? Bueno, yo tengo como caballito de batalla en esto, como argumento, es que los mismos fundamentos que acompañaron el anteproyecto de Código Civil y Comercial dicen explícitamente que se ha tratado de no modificar los microsistemas. Ha habido algunas modificaciones menores a la Ley de Defensa del Consumidor y alguna otra ley, dice, y no se modifica artículo alguno de la Ley de Seguros. Con lo cual, claramente la intención del legislador ha sido no afectar el microsistema de seguros. Y ahora entramos, ahora entramos a lo fundamental, o a lo que nosotros queremos traer como mensaje y que en definitiva viene a coincidir con lo que dijo Daniel hace pocos minutos. Es el combate o el conflicto entre los principios y las reglas. Es muy común que las sentencias, y también en la doctrina, se invoquen los principios generales
como el principio de interpretación en favor del consumidor, o inclusive las reglas de las convenciones americanas de derechos humanos, etcétera, lo cual es muy frecuente no solo en el ámbito del seguro, sino en todos los ámbitos del derecho privado hoy en día, particularmente en el ámbito del derecho de familia y del derecho de las personas. Ahora, hay algún autor, profesor de Derecho Constitucional, Gil Domínguez, que dice: la lógica del Código Civil y Comercial se enmarca en la fuerza normativa de la Constitución y de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, los cuales pueden ser aplicados de oficio mediante interpretaciones conformes o bien de forma directa. Puede haber un iura novit curia constitucional y convencional que no puede responder de forma legicentrista y abstracta ante el ejercicio del derecho en situaciones concretas. Esto ha llevado al doctor Guibur, un filósofo del derecho sumamente reconocido en la República Argentina, a decir que es cierto. Basta leer los artículos 1, 2, 3 y 10 del Código Civil y Comercial para advertir que el legislador está más próximo del sermón de la montaña que de la descarnada precisión del Código Napoleón, y que al reservarse una función moralmente rectora, renuncia a la función de establecer criterios operativos para cederla en la práctica a los jueces. En efecto, si la interpretación de la ley adquiere el margen de discrecionalidad que le confieren las constituciones y convenciones, si la interpretación y la comparación de estos últimos dependen de las decisiones judiciales, las que requieren una incontrovertible razonabilidad, y las opiniones de los autores influyen recíprocamente, todo el sistema cae en una indeterminación. Todos los límites entre las fuentes del derecho se vuelven maleables y difusas. En síntesis, el contenido de las normas, incluso del propio código, depende de un juego circular de conceptos vagos. Son los jueces quienes se ven combinados a asumir el papel y se espera de ellos que satisfagan a todo intento mediático, jurídico o un físico. Esto es lo que nosotros, digamos, queremos señalar como dato fundamental. Esto no es un tema que se discuta solamente en la Argentina. En el derecho español, Manuel Atienza y el profesor de Oviedo Moreno también han discutido largamente sobre principios y normas, sobre principios y reglas. La idea de que las reglas puedan ser derogadas judicialmente por vía de los principios es una solución que nosotros personalmente no estamos dispuestos a aceptar. Lo cierto es que esto sucede permanentemente en el derecho argentino, como lo ha señalado Daniel, en el cual se ha llegado a declarar inconstitucional por los tribunales civiles de distintas jurisdicciones la regla que establece que nadie puede tener más que un padre y una madre, lo cual parece ser bastante afín a la realidad, ¿no es cierto?, a la realidad biológica. En fin, y se ha dicho múltiples soluciones de este tipo que en definitiva emulan al bon juge Magnon del derecho francés, que tuviera su prestigio a principios del siglo XX. Si la ley de seguros tiene disposiciones intolerables a la luz de la Constitución, la sanción es la declaración de inconstitucionalidad y no una relectura de la ley ni una derogación de la ley por parte de los jueces, que es lo que ha sucedido particularmente en materia de prescripción. De modo pues que, por lo demás, estamos en el tembladeral al cual también aludía Daniel, porque hay muchas sentencias que han convalidado las mismas reglas, las mismas cláusulas que otros tribunales han anulado. La que exige conducir con licencia habilitante, la que excluye la cobertura cuando se conduce ebrio, la que excluye de la cobertura a los pasajeros que viajan en un lugar distinto al habitáculo, etc. De modo pues que esta idea de que este tipo de cláusulas pueden ser derogadas por los jueces es a nuestro modo de ver, un exabrupto judicial que debe ser combatido. Además, bueno, en materia de contratos existen otras reglas generales que conducen a que las cláusulas que delimitan el riesgo no pueden ser invalidadas justamente porque se relacionan con el precio. De este tema hablaron ayer en el panel la doctora Compiani y el doctor Facal. No voy a extenderme por ello sobre esto. De todos modos, debo señalar que la distinción entre las cláusulas que delimitan el precio y el riesgo y otras es bastante quirúrgica, dijo la doctora Compiani,
en definitiva, a veces, bueno, unas están en el objeto, las otras están en los efectos del contrato, pero hay algunas que es difícil de identificar si pertenecen a una u otra categoría. De todos modos, creo que vale señalar como principio que la delimitación del riesgo, por ser objeto del contrato, en principio no podría ser considerada como una cláusula abusiva, ya que son las partes las que acuerdan sobre la materia sobre la que se contrata, como ha dicho la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en el año 2021. Otros efectos, hay un tema interesante que es si los contratos son oponibles a los terceros y por ende a las víctimas y beneficiarios, tema que trató también Daniel. Es decir, es cierto, ha habido, si bien el Código Civil y Comercial es bastante claro en el sentido de que los contratos producen efectos exclusivamente entre las partes, y los terceros no asumen obligaciones ni tienen derecho a invocarlo para hacer recaer sobre las partes obligaciones que éstas no han convenido, lo cual excluiría cualquier posibilidad de que la víctima del accidente de tránsito pudiera reclamar al asegurador por vía directa o pudiera reclamar que el asegurador pague el total de la indemnización por encima de lo comprometido. Lo cierto es que hay algunos autores, y por supuesto hay muchos fallos, que han permitido el ejercicio de la acción directa y han, digamos, superado el límite de la cobertura en beneficio de la víctima del accidente de tránsito. Esto, desde nuestro punto de vista, es claramente contradictorio con las reglas que el Código Civil establece en materia de efecto de los contratos. El otro tema es qué efecto tiene la declaración de abusividad. Algunos autores, como el doctor Weintraub y otros, dicen que la cláusula es inexistente. Otros sostienen que es nula. El doctor Lorenzetti dice que es una inexistencia parcial. En definitiva, el gran problema que se presenta con esto es si subsiste o no subsiste el contrato cuando hay una cláusula abusiva dentro de él. Tanto las reglas de la Ley de Defensa del Consumidor como las reglas del Código Civil sobre el punto establecen claramente que por regla general la nulidad de una cláusula es una nulidad parcial y si el contrato puede subsistir sin ella, el contrato subsiste e inclusive si no pudiera subsistir sin esa cláusula, los jueces podrían integrar el contrato. Lo dice expresamente la Ley de Defensa del Consumidor y lo dice expresamente el Código Civil. Más allá de que se ha querido derogarles el segundo párrafo del 989 por el DNU 70 del año 23, pero se olvidaron del 389 que sigue diciendo exactamente lo mismo. Con lo cual la cuestión, digamos, sigue vigente dentro de nuestro sistema. Un tema que a mí me ha causado realmente perplejidad es la posibilidad de que el plazo de prescripción de 1 año del Código Civil y Comercial, de la Ley de Seguros, sea sustituido por el plazo de 5 años del Código Civil y Comercial. Esto ha sido resuelto por un tribunal prestigioso, como es la Cámara de Apelaciones de Azul, en una sentencia relativamente reciente, también por la Cámara de Apelaciones en lo comercial, por su sala A, y los argumentos son los que ya vimos. Esto es el principio, la interpretación progresiva, que la aplicación del plazo de 1 año importaría una interpretación regresiva, la interpretación pro homine, etc. Pero lo cierto es que el artículo pertinente a la Ley de Seguros dice la prescripción es de 1 año. Es una norma que no admite ningún tipo de interpretación. 1 año es 1 año, son 365 días, quieran o no quieran. Y es muy distinto de 5 años. La multiplicación por 5 del plazo de prescripción por una decisión judicial es una decisión gravísima. Es una decisión que en definitiva importa la derogación de una norma legal por una decisión judicial. En definitiva, como decía Daniel también, en definitiva es la sustitución del legislador por los jueces. Y quiero terminar simplemente con un brevísimo esquillo sobre el diálogo de fuentes, del cual la doctora Compiani también es, digamos, optimista. Dice que hay que recurrir al diálogo de fuentes. Yo tengo una visión bastante crítica sobre esta idea del diálogo de fuentes. Creo que no agrega nada a la interpretación sistemática que Savigny desarrolló en el siglo XIX. En definitiva, se trata de coordinar las distintas fuentes normativas cuando rigen sobre una misma materia. Y si bien lo ideal es la coordinación, hay hipótesis en las cuales la única opción es uno u otro. Es decir, porque las normas son incompatibles. Y eso es evidente en el tema de la prescripción. No podemos, ¿cómo hacemos para coordinar una norma que dice el plazo de prescripción es de 5 años con una norma que dice el plazo de prescripción es de 1 año? Es o uno u otro. En definitiva,
¿Qué es lo que nosotros proponemos como conclusión? Que está en blanco ahí justamente para improvisar. Bueno, probablemente sea muy necesario reformar el derecho de seguro. Lo ha dicho Daniel hace un rato y seguramente lo han tratado hoy Miguel Piedecasas, mi gran amigo de muchos años, y el doctor Sobrino en la mesa redonda o en el panel que tuvieron sobre esta materia. Pero esa reforma tiene que hacerse por ley. No es posible reformar las leyes por vía judicial, porque ello conduce al caos e implica atribuir a los jueces una función para la cual no están llamados. Hoy se publica en la revista La Ley una nota de un prestigioso jurista, Martín Farrell, donde comenta un artículo del doctor Nino que es muy interesante, porque él dice, darle a los... dice Nino, un juez nombrado de por vida y que no está en presencia de todas las personas involucradas debe evitar la arrogancia de asumir que su reflexión individual es un método más confiable e imparcial para tener acceso a criterios generales que el proceso colectivo de discusión en el que participa el resto de los ciudadanos involucrados. Esto implica, el juez es uno solo y su reflexión individual no puede sustituir al proceso democrático que consiste en la sanción de las leyes. Si queremos reformar el derecho del seguro, adecuarlo al derecho del consumidor, adecuarlo al derecho supranacional, la vía es la reforma legislativa y no la reforma judicial. Muchas gracias. Sí, claro. Si hay alguna pregunta en el auditorio en este momento, por favor levanten su mano, así acercamos el micrófono. Me parece que levantaron la mano por allí, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, por aquí adelante también tenemos alguna pregunta. Buenas noches, doctor. Un placer escucharlo. Ahora, quiero ver si interpreté, capaz que entendí mal. ¿Usted sostiene que no habría prelación de la normativa de consumo por sobre el resto de las normas? Porque me parece que... La ley de defensa del consumidor prevé la interpretación pro consumidor, sí, por supuesto. Es decir, cuando tenemos que interpretar si hay una solución más favorable al consumidor, se debe aplicar esa solución. Sí, pero lo que quería aclarar es lo que dice la ley. El Código Civil dice que hay prelación. Exacto, es cierto. Bueno, el Código Civil dice que hay prelación. Tiene toda la razón del mundo. Bueno, entonces justamente, si el 1094, el título es Prelación normativa del artículo 1092 al 1122 de consumo, la prelación sí tiene fundamento legal. Y a ello le agregamos lo que bien explican los fundamentos Lorenzetti y los hacedores del Código, que la normativa de consumo es el piso mínimo y núcleo duro para la protección del consumidor, agregando, la ley especial podrá mejorar este piso mínimo, pero nunca empeorarlo. Sí. Y para aclarar todo, dice luego en el párrafo siguiente, la prelación jerárquica normativa de Argentina es 1, Constitución Nacional. 2, los principios del consumo del Código Civil y Comercial. 3, subalterno, jerárquicamente inferior, las leyes especiales. Sí, pero la prelación normativa no quiere decir que una ley pueda derogar a la otra. Es decir, si tenemos que aplicar una ley, digamos, la ley de seguros y la ley de consumo, la Corte, y lo ha dicho con toda claridad, la ley de consumo no deroga a la ley de seguros, porque esa prelación normativa es los efectos de la aplicación al caso concreto, en el caso de que haya una norma, digamos, de la ley tutelar de los consumidores y una norma que eventualmente pueda importar una restricción de esos derechos. Pero no implica que una ley tenga una mayor jerarquía que la otra. Yo creo que la idea de prelación normativa, es cierto, el Código dice en el acápite, dice prelación normativa, pero no quiere decir que esa ley sea una ley que tenga más jerarquía que otras. Ahora, cuando usted dice en el caso concreto, y justamente habló de la prescripción, ahí tenemos que la ley de seguros dice 1 año, el Código Civil dice 5 años, 2560 el artículo, y justamente es el piso mínimo y núcleo duro. Sí. La ley especial no puede perjudicar este piso mínimo, por eso la jurisprudencia aplica los 5 años. Pero la ley especial no ha sido derogada
el código, en los fundamentos del anteproyecto, dice expresamente que no modifica artículo alguno de la ley de seguros. Y el artículo 1 es la prescripción anual, estaba prevista en la ley de seguros cuando se sancionó el Código Civil y no la modificó. Bueno, gracias. Muy amable, gracias. Al contrario. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Rivera, igualmente al doctor Vítolo por tan excelentes conferencias. Quería una aclaración, dar una vuelta de rosca sobre algo que dijo usted, que una ley que no es declarada inconstitucional debe aplicarse. Y también dijo que cuando los jueces interpretan la ley, resuelven un caso apartándose de la ley, derogan la ley. Usted habló de una derogación judicial. Dando una vuelta de rosca sobre esos conceptos, ¿no le parece que en esos casos hay una vulneración del artículo 1 de la Constitución Nacional que dice que nuestro sistema de gobierno es republicano y en consecuencia está basado en la división de poderes? Es decir, ¿no es que de alguna forma los jueces están transformándose en legisladores? Bueno, en definitiva es lo que dice Carlos Nino en el artículo que comenta hoy Martín Farrell en la revista La Ley. Dice exactamente eso. Implica una alteración de los roles constitucionales porque los jueces en definitiva están arrogándose el papel de legisladores. Primero quiero pedir sepa dispensar la osadía de contradecir al maestro. Pero la ley de seguros, en los fundamentos, no dice que es un microsistema que navega solamente, sino dice, esta comisión no tenía como cometido tratar estas leyes especiales. O sea, fue una cuestión de técnica legislativa. No es que las dejó afuera porque quiso, sino porque no estaba en el cometido de la comisión que dictó el anteproyecto. Pero en los fundamentos dicen explícitamente, hemos tratado de no reformar los microsistemas, tenemos algunas reformas menores a la ley de defensa del consumidor y alguna otra que menciona allí, y dice no se modifica nada la ley de seguros. Claro, pero dice porque además no introdujeron reformas porque no estaba en el cometido de ellos. Sí, pero también reformaron la ley de sociedades. Y lo otro que quería aclarar, y eso es a favor de lo que usted decía, hay un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del siglo XIX que decía que a la ley injusta no se la modifican en tribunales, sino cuando uno va a votar. Está muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias.